Parte dessa equipe também. Sou paraguaio, mas nem me preparei nada para apresentar o professor aqui, mas vou tentar falar um pouquinho. O professor Davi é presidente do Ateneu de Língua e Cultura Guarani, que trabalha pela língua guarani, da graduação, mestrado e doutorado sobre a língua guarani. Ele também é catedrático, professor da Universidade Nacional da Assunção há 35 anos e tem trabalhos pela língua guarani, vários livros que ele foi escrevendo, publicado, e ele é reconhecido a nível nacional, no Paraguai inteiro, todo mundo conhece ele, e em outros países por causa da língua guarani. Então hoje, grande prazer, é a quarta vez que ele vem aqui na FAING. Ele é parceiro nosso e hoje vai falar, porque a língua guarani não só é do Paraguai, não só daqui, não só da China, ele transpassa a nível nacional. Então é na Bolívia, na Argentina, no Brasil, no Paraguai, e vai assim. O Ateneu ainda ele tem em outros países uma subsede que ensina a língua guarani. Então, quando, através dele, propôs para mim abrir um curso de língua guarani, o pessoal falava, que língua que é? Língua paraguaia? Não, língua guarani. Então, a língua guarani ele é a base, daí tem suas diferenças, igual que a língua portuguesa, nordeste, sul, aqui no... Então é a base da língua guarani, depois tem as suas diferenças. Então é um grande prazer de receber o professor Davi Galeano e vamos ouvi-lo. Ele fala espanhol, guarani, outra língua. Espero que ele fale o espanhol bem devagar. Se precisar de ajuda, aqui nós temos alguns falantes, professores que a gente pode ir traduzindo para você. Tudo bem, professor Davi? Boa tarde, como vai? Meu nome, como dijo o professor David Galeano Oliveira, professor de Guarani, Paraguai. Eu obtuve o título de professor em 1980, tenho já cabelo blanco acá de muitos anos de Guarani. E vamos a falar do Guarani no Mercosul. Como está a língua no Mercosul, decir Paraguay, decir Brasil, decir Bolívia, decir Argentina, decir Uruguay. Esa es la gran región hoy llamada, conocida como la región guaranítica. Y allí vamos a ver cuál es la situación, cómo se encuentra hoy el guaraní. Por ejemplo, en Paraguay es idioma oficial con el castellano, guaraní y castellano, desde 1992. Ahí empezó la oficialización del guaraní. Más antes, en 1967, el guaraní fue reconocido como idioma nacional. Castellano, español, guaraní, más en esa constitución nacional del Paraguay, el guaraní pasó a ser lengua nacional, pero lengua oficial fue el español. Recién en 1992 pasó a ser lengua oficial junto al castellano. Nosotros conocemos acá en territorio brasileño a municipios, ciudades que declararon al guaraní como idioma oficial. ¿Sí? Hay una ciudad que fue la primera, nosotros promocionamos, difundimos, contamos a todos, el municipio de Itacurú, acá en Brasil, y otros más. Primero fue Itacurú, idioma oficial, ¿verdad? Por ejemplo, en la Argentina, la
la provincia, que sería como un estado. Acá es estado, en la Argentina provincia, en Paraguay departamento. Departamento de Amambay, de Concepción, acá estado de Mato Grosso, estado de Paraná, en la Argentina provincia de Misiones, provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes, el guaraní es idioma oficial alternativo, ese es un nombre, idioma oficial alternativo en Corrientes. Ellos eligen Corrientes, tienen la traducción de la Constitución de Corrientes también al guaraní. También en Paraguay hay una versión bilingüe, guaraní-castellano de la Constitución Nacional. El caso de Bolivia, adelante. Bolivia tiene 38 idiomas oficiales. Y de los 38 idiomas oficiales, el español es la única lengua que no es nativa, ¿verdad? Que es extranjera. Y 37 idiomas son nativos. ¿Cuáles son los idiomas más hablados en Bolivia? Aymara, o Aymara dicen otros, quechua y guaraní. En tercer lugar está el guaraní. ¿Dónde? Y en la frontera con Paraguay. Tarija son departamentos, así como estado acá, ¿verdad? Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz. Ellos allí hablan guaraní, con también el español y otras lenguas nativas. Muchas de ellas muy, pero muy minorizadas y con pocos hablantes, muy pocos hablantes. Yo falé en una ocasión con un pesquisador boliviano muy conocido. Me decía él, nosotros tenemos en Bolivia una lengua que tiene dos últimos falantes, ¿verdad? ¿Sí? Dos últimos. Y ellos declararon idioma oficial a esa lengua también en Bolivia. ¿Dónde más? Nosotros tenemos presencia del guaraní en Uruguay. Uruguay, que el nombre Uruguay como el nombre Paraguay son nombres guaraní. Son guaraní, ¿verdad? El Uruguay es un caracol. ¿Cómo se dice caracol? Caracol, sí, un caracol. Caracol de mar. Así se llama en guaraní. Un es blando, macizo, ¿verdad? Macizo, ¿sí? Blando, yo digo blando, ¿sí? Un Uruguay se refiere al caracol, un caracol de mar, y un río de esa clase de caracoles. El guaraní, el ser guaraní, la persona, el hombre, la mujer guaraní, siempre le dieron el nombre a los ríos por la presencia de peces abundantes. Por ejemplo, del lado paraguayo hay un río que se llama Acaraí. El acará es el nombre de un pez. Es un pez. ¿Y qué significa? ¿Que solamente hay acará? No, es que más abunda allí. Más abajo hay otro río, se llama Mondaí. Mondá, en guaraní se dice polisemia, más de un significado. Mondá, por ejemplo, es robar. Alguien que roba, en guaraní se dice mondajá. Y mondá también es el nombre de un pez, de un pescado, de un pez, perdón. Y el río se llama así porque allí abundan los peces mondá. Más abajo, otro río, Yatitá, caracol, río de los Yatitá. Más abajo, Pirapé. El pirapé es salmón, ¿sí? En guaraní se dice pirapé. Otros dicen pirapuitán, también un nombre de los salmón. Bueno, esos nombres están presentes. Y cuando fuera del río, fuera del agua, uno mira un lugar y dice Amambaí, bien pronunciado, Amambaí.
¿qué es Huamambaí? Huamambaí se dice el lecho se dice. Samambaya, ¿va? Y en castellano se dice el lecho. ¿Va? Dice una investigación, una pesquisa, que eso viene de 3 palabras. Amá quiere decir lluvia. Lluvia, suba. Va, que acabó. ¿Cuándo acabó? Acabó, ¿sí? Acabó a suba. Y planta. Y es agua y es planta. Yo digo caranda, guapo, amba, siempre es todo lo que está verticalmente, lo que está de pie, en pie, ¿sí? Parado. Eso quiere decir ¿verdad? Y entonces se cuenta que después de la lluvia grande, del diluvio, amá la lluvia, va que acabó y lo que creció. Y hoy día uno busca qué es la amambaya, ¿verdad? Van a encontrar ustedes en los textos de botánica, de geología, de ciencias naturales, dice vegetal postdiluviano. Así dice, postdiluviano. Y el nombre guaraní es exactamente amá lluvia, o suba, mba que acabó y que creció después de la lluvia. Bueno, entonces el guaraní pone nombres de plantas, dice el bocayá. Bocayá es el coco, cocotero, ¿verdad? Bocayá, quiere decir conjunto, lugar donde abunda, bocayá, por ejemplo, donde hay animales, se usa cuá al final. Yo digo yaguareté, el tigre. Está bien tigre, ¿verdad? Tigre se dice en portugués, tigre. El tigre y cuá, el lugar donde abunda. No es tigre, sino es cuá. Cuando es animal, o son animales, se dice cuá. Yaguarete cuá, guazú cuá. Guazú es el venado. Creo que se dice venado también en portugués. Bueno, bien. Allí está por eso va a traducir, ¿sí? Por ejemplo, bopí. Bopí es murciélago. ¿Está bien? Murciélago. Bopí cuá. Siempre que es animal es cuá. En Paraguay hay un lugar donde la gente afrodescendiente, la gente de color, vivió. En Paraguay a la gente de color se le dice cambá. Yo, por ejemplo, soy un cambá, pero por el color de la piel, no soy blanco. ¿Cómo se dice rubio? Yo no soy loiro, no, yo no soy loiro, yo es moreno. Bueno, entonces se dice cambacua, el lugar donde vive la gente de color, pero siempre que es animal, incluido el ser humano, es cuá. Eso es importante entender, esos nombres están. Acá ustedes tienen nombres en guaraní, muchísimos nombres acá, en Mato Grosso, en Paraná, en São Paulo, en Río Grande do Sul, todos los nombres en guaraní. El nombre del estadio más grande del mundo es Maracaná. Maracaná se dice loro. Loro, papagayo, sí, papagayo. Es Maracaná. En Paraguay hay una ciudad que se llama Maracaná también. Una ciudad, una población, Maracaná. La frontera con Brasil. Sí. También, por ejemplo, Itá, piedra. Maná, deforme, irregular. Ti es ti. Ti es conjunto. A ti. Yo dije recién, Bocayá, ti. El lugar donde abundan las piedras irregulares. Significa Itá, maná, ti. Maná es lo irregular, lo anormal, maná, ¿sí? Yacaré paguá, hay yacaré overo, yacarejú, yacaré paguá, una variedad de yacaré. El nombre yacaré es un nombre guaraní. Uruguay, dije Uruguay, y allí existe una ciudad que se llama Tacuarembó, ¿verdad? La palabra tacuá es un poco caña de bambú, como caña de bambú, más grande. Y en guaraní, ojo, le dice tembo, rembo, hembo, es el órgano genital masculino. Por la prominencia es
Tacuarembó. Tiene una prominencia, esa tacuara, que se llama Tacuarembó, ¿verdad? Muchos nombres vamos a encontrar que permanecen en guaraní en la Argentina, acá en Brasil, y eso muestra, delimita una gran región que tiene hoy tiene mucha gente que sigue hablando. Hay una aproximación, 11 millones de guaraní parlantes en Mercosur, 11 millones. Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia y una pequeña parte de Uruguay. En Uruguay existe una nación Mbiá guaraní que vive en Uruguay hasta hoy. En este momento hay videos, hay documentales sobre los Mbiá que viven en Uruguay. Estamos hablando de una lengua que tiene miles de años. Yo voy a mostrarles acá. Yo hablo con evidencia, documentos, ¿verdad? En miles de años y no murió. Hoy está viva la lengua, está viva acá con ustedes. El profesor me comentó, me dijo que acá va a funcionar en la universidad una licenciatura en lengua guaraní próximamente. Eso es buenísimo. Vamos a darle un aplauso acá a la universidad por tener una licenciatura en guaraní. Ojalá todas las lenguas también tengan su licenciatura, pero empieza con la lengua guaraní. En Paraguay nosotros tenemos la licenciatura en lengua guaraní en la universidad más antigua del Paraguay, es la Universidad Nacional de Asunción. Yo soy profesor ahí hace 40 años. Yo me estoy yendo, ya chao, a la universidad en este momento, ¿verdad? Bueno, este año ya chao, me voy a mi casa. Bueno, entonces, allí funciona desde 1973. 1973 comenzó allí a licenciatura en lengua guaraní. Hasta hoy. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, yo soy el director general del Ateneo, tiene 41 años funcionando en Paraguay, formando profesores, formando licenciados, magísteres y doctores en lengua guaraní, ¿verdad? Son más o menos la carrera completa, unos 10 años, ¿verdad? Que una persona, hombre o mujer, tiene que estudiar para ser finalmente doctor en lengua guaraní. Bueno, ¿dónde se estudia guaraní? En las universidades más importantes del Mercosur. Acá vamos a tomar como punto de referencia Dourados. ¿Dónde más? La USP, en São Paulo. Nosotros, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en una parcería, ¿verdad?, con la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la USP, hicimos cursos para posgraduados de la USP por muchos años. Por ejemplo, también la UNILA acá en Foz y en otras ciudades donde está la UNILA, tiene la enseñanza o ensino del guaraní en la UNILA, donde más yendo un poco al otro lado, Argentina, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la más importante universidad de Argentina, ¿verdad? La Universidad Federal Nacional de Rosario, una ciudad muy grande en Argentina. Luego en la frontera, acá cerca, próximo del Brasil de Paraguay, la Universidad Nacional de Misiones, ¿verdad? La Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, la Universidad Nacional de Formosa y la Universidad Nacional de Jujuy tienen cátedras de guaraní, ahora. Bolivia tiene cátedras de guaraní, pero más allá, hoy hay cátedras de guaraní en los Estados Unidos de América, hay cátedras de guaraní en España, hay cátedras de guaraní en Francia. El primer sitio, no internet, que tuvo la lengua guaraní es obra
de un alemán, de un profesor alemán, Wolf Lustig, muy conocido en Alemania. Wolf Lustig, de la Universidad de Mainz, en Alemania, creó en Alemania el primer sitio para la lengua guaraní en Internet y le puso nombre a Internet en guaraní. Comparó Internet con, se dice telaraña. ¿Telaraña? Telaraña, sí. Araña y esa tela que hace, ¿verdad? Ese tejido de araña. Comparó Internet con eso. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, Internet, vamos a decir, ñanduti. Y quedó. Yo digo en guaraní, yaique, entremos. Vamos a entrar, vamos a ingresar a Internet, yaique, ñanduti. Vamos a entrar a Internet, yaique, ñanduti. Esas son cosas que van más allá del Mercosur. Cátedra de guaraní en Italia, cátedra de guaraní en Japón, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una lengua que está viva, no murió, ¿verdad? En el mundo hay muchas lenguas muy importantes que murieron. Todos acá escucharon, ¿verdad? Sí, conocen el latín. La pregunta, el Imperio Romano, Europa, Asia, África, ¿dónde está? Desapareció. ¿Dónde está el latín? Un poco de derecho romano para el abogado, ¿verdad? Pero ¿dónde más? Ya no existe. Una lengua como el guaraní hoy sigue viva. Hoy sigue viva. Estamos hablando de eso. Hasta acá, ¿me entienden bien? ¿O tengo que ser más lento? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, ¿Se entiende bien? Sí, bien. Vale. Quiero mostrarles, con el permiso, voy a sentarme acá para mostrarles. Esto es hoy en Paraguay, datos interesantes, importantes. En Paraguay, la población es de 6.109.000 habitantes. 6.109.000. Eso es hoy Paraguay. 6.109.000. De los 6.109.000, 140.000 son nativos, indígenas, ¿verdad? No tienen mezcla con paraguayos, son nativos puros, 140.000. Es un número bajo, un número pequeño, ¿verdad? Pero están allí, están vivos, ¿verdad? Y van a ver ustedes, quiere decir que si yo digo de 6.109.000, 1% y un poquitito es población nativa. 98,3,4% es población mestiza, paraguaya. Sin embargo, só queria contar essa parte dele, porque como esse Paraguai morou aqui, o pessoal fala que o Paraguai, a maioria é indígena. Não é assim que você tem na mente. Mas está falando que a população nativa é um pouquinho por cento. 1,4%. Só queria... Es población nativa indígena. A población paraguaya mestiza ya, 1537, se fundó Asunción, a capital, y desde allí comienza la mezcla. Guaraní, español, guaraní, español, guaraní, español, y bueno, paraguayo. Va. Hoy, ahora, en Paraguay, 38,5% sigue siendo monolingüe, guaraní, fala solamente guaraní. Fala guaraní. Acá con el profesor, con Arnulfo, acá con muchos de los presentes, yo dije, hoy va ella, va, y hablamos guaraní. Allí se habla guaraní, todo el mundo está hablando guaraní en la calle, en los medios de comunicación, televisión, radio, la gente habla guaraní, ¿sí? Y solamente 38,5, 40% si quieren, 40 un ratito,
es monolingüe guaraní. ¿Qué significa eso en Paraguay? Por ejemplo, un médico, doctor en medicina, gastroenterólogo, neumólogo, pediatra, cualquiera de las especialidades, tiene que conocer guaraní. ¿Por qué? Porque los nombres de las enfermedades están todas en guaraní. Una madre, ¿sí?, llega al hospital y cuenta al médico, doctor, se membri, hijo, filla, ¿verdad? Dice, ojeo. Es una palabra guaraní, significa en castellano hidrocefalia, o agrandamiento de la cabeza. Más allá nadie sabe qué es hidrocefalia. En Paraguay no existe hidrocefalia, en Paraguay existe ojeo. Médico que no sabe ojeo, médico que está perdido. Por ejemplo, gastroenteritis. Nadie sabe qué es gastroenteritis. En Paraguay es cambir, ru, yeré. Cambir, leche, riru, contenedor, recipiente, yeré, torsión. La gente cree que la gastroenteritis es una torsión del estómago. Ese es un nombre que tiene, que a mamá, la madre conoce ese nombre. No conoce gastroenteritis. Por ejemplo, uno dice labio leporino. Nadie dice así en Paraguay. En Paraguay dice la gente tembebó, tembe labio, bo partido, tembebó. Mas nadie dice labio leporino. Si alguien dice labio leporino, va a venir el fin del mundo. Así es. Bueno, entonces, ¿qué con esto quiero señalarle? Va a ocurrir lo mismo acá. Va a ocurrir lo mismo en Bolivia, va a ocurrir en Misiones, Argentina, va a ocurrir en Corrientes, va a ocurrir en Buenos Aires. Hay mucha gente que habla guaraní, gente que conoce solamente esta manera de hablar, ¿sí? Siguiente, 30% bilingüe, conoce guaraní, aprendió castellano. Acá está a mi esposa. Ella se llama Sabina. Ella nació en un lugar del interior del Paraguay, 60 kilómetros. Un lugar tiene un nombre en guaraní, Piri Bebuy. Piri es junco, paja, se dice paja, ¿sí? Bebuy, liviano, masivo, ¿verdad? ¿O qué liviano? Levi, paja Levi, sí, sería así. Esa es la traducción, bajo nombre de Piri Bebuy. Yo nací en Asunción, la capital, pero muy pequeño fui al interior y crecí en el interior. El lugar se llama Yutí. El departamento o estado allí se llama Caazapá. Tiene todo nombre en guaraní. Yo crecí en un medio guaraní hablante. Yo escuché solamente guaraní. Tenía un abuelo, ¿sí? Un abuelo que me decía a mí, en guaraní así, ángante rejota escuela pe, jaoicota gente de Jehuí. Traducción, alguna vez vas a ir a la escuela y vas a ser gente. Yo no era gente. Para ser gente tenía que ir a la escuela. Entonces, 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 años, mis padres volvieron a Asunción y yo con ellos. Allí en el centro de Asunción, yo crecí con mi abuela. Abuela es abuela. Con ella, y ella me llevó a la escuela la primera vez.
¿sí? Yo miro edificios, una sala, dos, tres, veo en las poltronas, las sillas, ¿sí? Veo, no había gente, había muchas sillas. Yo decía, ¿para qué tantas sillas? 6 años. Una semana y después empezó la clase, el primer día de clase. Mi abuela me dice, me agarra de la mano, acá me sienta, primera línea, acá, no te vayas a mover, acá quédate, acá. Van a salir todos afuera, van a cantar y van a entrar otra vez. Todos los niños van a entrar con su padre y su madre. Y ellos van a llorar, porque su padre y madre van a salir afuera. No llores, yo voy a estar allí en la puerta, yo no voy a entrar. Bueno. Después va a entrar una señora vestida de blanco, la profesora, la señorita. Ella les va a enseñar. Así pasó. Entraron los papás, las criaturas todas llorando, yo casi lloraba, allí mi abuela, tranquilo. Bueno, y después entra la profesora, yo guaraní hablante. Viene la profesora, habla, ni una palabra no le entendí. No entendí nada. Acabó la clase y mi abuela, hasta llegar a mi casa, me contó qué pasó. Y todos los días, por 3 meses, mi abuela me enseñaba a la ida de mi casa qué pasó en la escuela. Mis compañeros se burlaban de mí. Comenzaban a hablar y se reían. Campesino, indio, el guarango, vos hablas guaraní, no sos gente. Entonces yo fui junto a mi padre y le dije a mi padre, yo no quiero ir más, no estoy contento, me siento mal. ¿Qué hace mi padre? Quita el cinto de acá y me dice, ¿a la escuela o cinto? Entonces vino otra vez a la escuela, ¿verdad? Yo no sabía que la profesora me estaba castigando. ¿Cómo? Me preguntaba, yo no entendía nada, yo no decía nada, yo no hablaba nada. Yo escuchaba allí callado, en silencio, y la profesora, el castigo era un asiento más atrás, al día siguiente más atrás, al día siguiente más atrás. No fui más atrás porque estaba la pared, ¿verdad? Si no hubiera estado la pared, yo que sabe dónde iba a estar ahora, ¿verdad? Esa es una realidad. ¿Por qué nosotros en Paraguay, yo particularmente, y esta institución que se llama Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, trabajamos por los derechos humanos de 40% del Paraguay que solamente habla guaraní? Que así como yo, tienen que estar en la clase sentados y no entienden nada. Está allí, ¿verdad? Cuando ya no aguanta, ya no da más, deja la escuela, ya no vienen. Y eso es muy, pero muy perjudicial, es muy feo. Eso causa daño a la sociedad. Nosotros trabajamos por los derechos. Y este caso que les conté es muy triste. Cuando yo entro a una escuela con niños pequeños, pequeñininos así, chiquititos, 5 años, 6 años. ¿Y qué hago yo? Yo falo al grupo solamente en castellano, 1 o 2 minutos, y miro la cara de los niños, todos serios. Después pregunto yo, ¿me entendieron? Nadie dice nada, nadie fala. Pregunto otra vez, ¿me entendieron? Y alguien, ¿quieren que les cuente en guaraní? Comienzo a contarle lo mismo que dije en castellano guaraní. Se abrió la puerta y entró el sol. Todos contentos. Me levantan la mano y me preguntan a mí, porque en castellano no me preguntaron.
Entonces, esa es una situación muy delicada, que hay que entender en Brasil, que hay que entender en Paraguay, que hay que entender en Bolivia, hay que entender en Argentina, y por supuesto, en una pequeña parte de Uruguay hay guaraní hablantes. Esa es una cuestión. En una ocasión, viajando de ómnibus, ¿sí? Iba sentado un señor a mi lado, un señor que era un campesino. Estábamos en un ómnibus de una ciudad que se llama Caguazú hasta Asunción. Nosotros íbamos a Asunción. Estábamos hablando allí, y él en un momento me dice, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo le digo, soy profesor, le digo. Él cayó y pensó, y después me dijo, yo tengo un hijo, un filho, ¿verdad? Un filho, pero lo estoy por sacar de la escuela. Yo lo voy a sacar de la escuela. Entonces yo sorprendido, le digo, ¿por qué? Le digo, o sea, la escuela va para aprender. Y él me dice, no, mi hijo está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. No sirve para nada. Y con una frase, esta frase, él me dijo todo lo que un pedagogo, un filósofo de la educación va a decir en 200 páginas. Él me dijo en 8 palabras. Me dijo, será voy a traducir, será hoy que la escuela ve a la escuela no que supe. Traducción, será mi hijo, filho de tu hombre, ¿verdad? Será hoy que escuela ve, entra a la escuela, está en la escuela, pero la escuela no que supe, pero la escuela no le entra a él, no le entra a la escuela, no le entra, no entiende. Clases en castellano, libros en castellano, exámenes en castellano, el niño no puede responder. ¿Entienden? Entonces, este dato es importante. Con ella, nosotros salimos ayer de Paraguay, de Asunción. Todo el camino, todos los días, nos falamos guaraní. Cuando entramos con cualquier persona a hablar, usamos un poco de castellano. Si la persona fala castellano o español, falamos español. Pero nosotros, en la intimidad, en la confianza, falamos solamente guaraní. Con el profesor pasó así, con los que estaban acá pasó eso mismo. La confianza para nosotros está en guaraní, ¿sí? Bueno, apenas Asunción, la capital de Paraguay, 15 de agosto, ahora el 15 de agosto, va a cumplir 589 años de fundación. Y en 589 años hasta hoy, apenas un 28,5% habla castellano. Un castellano misturado. Porque el castellano del Paraguay se mistura con el guaraní. Por ejemplo, vení, nosotros le agregamos na, decimos venina, andate na, contable na es guaraní, na significa, na quiere decir por favor. Castellano no tiene eso, castellano es vení, o venga, o ven, y acabó. Y en guaraní se suaviza, el guaraní es eyú, y decimos eyú na, y significa cariñosamente vení por favor. Como no podemos vivir sin na, decimos en castellano, vení na, andate na, contale na. Eso es muy paraguayo. Por ejemplo, que, el yuque, que es la orden. Yo digo el yuque y tiene que venir, si no viene, liga. Bueno. El yuque en castellano es venique, andate que, terejoque, ehueruque, traeque. Que es guaraní, y esa mistura se da con el castellano. Muchos acá escucharon que en Paraguay usamos mucho el yopará. Yopará es la mezcla. A gente somente piensa que la mezcla es guaraní
con el castellano. Pero sin embargo, el castellano paraguayo es muy yopará. Es muy yopará, no hay un castellano puro. El castellano paraguayo es un castellano yopará. Y también hay un yopará guaraní portugués. Acá acá entre ustedes, aquí en la frontera, Icuá Cepineu, Icuá perforou, guaraní es Icuá, perforó, ¿verdad? Cepineu, la rueda, ¿verdad? Sí. Yajá, vamos, borracharía, yajá, borracharía, es muy común, la gente fala así, ahí en la frontera, ¿sí? Y ese es un yopará, castellano, guaraní, portugués. Yo venía una vez escuchando una canción, la canción decía Yajata Lanchonete, Yajata Lanchonete, guaraní portugués. Vamos a ir a comer a un bar, ¿verdad? Bueno, eso es también importante entender que no existe un castellano puro, es un castellano paraguayo. Y por fin otros idiomas, y acá está 1,4% nativo, indígena. Y esa diferencia restante, un poco más del 1, son los inmigrantes, alemanes, acá brasileños, que no hablan castellano, ¿verdad? Por ejemplo, africanos, que hay en Paraguay también, gente de otras nacionalidades, que hablan otro idioma que no es castellano. Ahí está el dato hoy de lo que es Paraguay, ¿sí? En materia de comunicación. Este otro documento, un segundito, acá. Este dato de América, idiomas nativos, idiomas indígenas, ¿sí? Originarios, son varios nombres, indios, indígenas, originarios, nativos, ¿verdad? Para la población americana. Fíjense ustedes acá, ahí arriba, Cuba, y al lado Santo Domingo, Haití, tienen 0% hoy de población indígena, no hay más. Opa, se acabó, se acabó. México, un país grande, millonario, 5,2% población nativa indígena hoy. En Centroamérica, 23% a una variedad del maya, se llama maya quiché, es muy hablado en Guatemala y otros países vecinos, maya quiché, 23%. Y lo demás, 0,02, 0,4, van a ver ustedes allí 6,4, Panamá, presencia del quechua, ¿verdad? Van a ver ustedes 1,5 Venezuela, van a ver 0,8 Colombia, van a ver el caso de Ecuador 6,8, Perú por el tema del quichua, sobre todo quichua, 16% del total. Lenguas indígenas habladas hoy en América, lenguas habladas no solamente por indígenas, ¿verdad? Por todos los que viven dentro de América, ¿verdad? 23% habla aymara en Bolivia, ¿sí? Van a ver 1,3% Chile. ¿Cuál es el idioma hablado? Mapuche, el mapundungu. 0,8 Argentina. Brasil, con una población millonaria, 0,3, ¿verdad? Y el caso de Paraguay tiene hablantes de guaraní 87%. La lengua más hablada en Paraguay es una lengua nativa indígena, no es el español, es el guaraní. Y apenas, 0% Uruguay. Eso forma parte hoy de una realidad. Eso es hoy, ahora. Es importante, yo voy a pasar a las autoridades de este Congreso este documento que se llama el guaraní, idioma oficial del Mercosur, que voy a pasar al Congreso para que cada uno acá tenga ese documento. Todo lo que estoy hablando está allí, ¿verdad? Para tranquilidad de todos, ¿verdad? Bueno,
voy un poco más. Voy a mostrarles este otro dato. ¿De cuánto tiempo hablamos cuando hablamos de las lenguas indígenas en América? Unos datos. ¿Qué tiempo tenemos, profesor? No quiero pasar la hora. Hasta 20 minutos. 20 minutos más. 20 minutos más, ¿sí? Para acabar. Acá. Este es un trabajo de investigación hecho en 1980 a 1988, Paraguay. Los guaraní son los más numerosos, tienen la costumbre, forma parte de sus tradiciones, enterrar a los muertos, que el que fallece, que muere, se lo entierran en una urna funeraria. Los guaraní le llaman yapepó. Yapepó hoy es una olla, pero en el mundo guaraní yapepó es una urna funeraria. Un hombre o una mujer fallece, muere, y ellos comprimen el cuerpo, comprimen. Ellos saben que va a quedar duro. ¿Y qué hacen? Al morir comprimen. Es como que se sienta así sobre el tobillo, así. Queda comprimido. Y luego viene el alfarero y él hace la urna con el fallecido allí. Está acá y acá le van haciendo la urna. No es que se hace la urna por separado, no. La urna se hace cuando fallece a la persona. Bueno, esto es a 70 kilómetros de Asunción. Se encontró una serie de urnas y se hicieron estudios en laboratorio con el carbono 14, la técnica del carbono 14. ¿Qué se encontró? ¿Cuál fue el hallazgo allí? Los más recientemente enterrados, más recientemente fallecidos, enterrados, tenían 990 años de antigüedad. 1000 más y 1000. El doble de la fundación de Asunción, que tiene 400, ahora 88 años. Esta urna que en este sitio se enterró, 990 años, el doble. Pero las que estaban más profundamente enterradas tienen allí, dice, 3620 años. Esa es la antigüedad del hombre de Caballero en Paraguay, a 70 kilómetros de Asunción. 3620 años, certificado, con documentos. Hay libros sobre este caso. Hagamos un cálculo. 500 años del descubrimiento de América menos 3600 son 3120 años que ya allí vivían los indígenas, los nativos, antes de que lleguen los conquistadores a América. 3120 años. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Qué más? Hagamos otro cálculo. 3600 menos los 2000 años de Cristo. ¿Qué significa? 1600 años antes de Cristo había gente viviendo en Caballero. Caballero es la ciudad de Caballero en Paraguay. Gente que estaba viviendo, que entre otras cosas enterraban a sus muertos en Yapepó. Y estos Yapepó existen hasta hoy. Hasta hoy los guaraníes se entierran. Después les voy a mostrar al final una imagen de hace 5 años. De hace 5 años que todavía ellos se siguen enterrando. Voy al otro caso. Esto es cerca de Asunción. Acá cerca, ustedes tienen el caso de, acá está mejor, Itaipú. Lado paraguayo, lado brasileño, que se hizo una excavación. Se excavó, ¿verdad?
Algunos dicen 150, casi 200 metros de profundidad. ¿Qué pasó en la excavación? Saltaban las urnas. Lado brasileño, lado paraguayo. ¿Qué pide Itaipú? Un estudio. Se hace el estudio, técnica carbono 14, el informe está en Itaipú, ustedes pueden pedir, es público. ¿Qué dice? El más recientemente enterrado, 8.000 años. El más antiguo en el lugar, 10.000 años. Logrados, está en la zona de influencia de Itaipú. Por abajo hay 8.000 a 10.000 años de vida acá, en esta región. Esto está documentado, hay evidencia, ciencia. Basta pedir a Itaipú un informe. Bueno, y último caso, acá cerquita de ustedes, acá, al otro lado, Amambay, acá, Amambay, al lado paraguayo. ¿Qué se encontró? Inscripciones rupestres. Cosa que muchos decían, no existe. Sin embargo, acá, 100 kilómetros, al otro lado, acá muchos conocen a los Paíta Huitená, muchos de ustedes conocen a Itaguazú, muchos la conocen a Sandra López, que Cojaron Villá, ¿verdad? A Arce, sí, Luis Arce, son de allí. ¿Y qué se encontró? Ellos, los Paíta Huitená, pidieron a un grupo multidisciplinario de España que venga acá a Amambay y que haga un estudio. El resultado del estudio, les muestro esto que la sorpresa, con una sierra especial que ellos cortaron y llevaron a España para hacer un mejor estudio. 2007. 2009 volvieron a poner la piedra en su lugar y el informe hoy está en internet. ¿Qué dice ese informe? La población más antigua, allí está, el Museo de Altamira de Cantabria, al norte de España, encontró en el Yasucabendá, sitio sagrado de los Paíta Huitená, los indicios más antiguos de la presencia del hombre de entre 5.200 años y 12.000 años. 12.000 años. ¿Verdad? Importante. Y finalmente, da para mucho la palestra, acá la conversación con ustedes, pero quiero mostrarles esto último. Una gran mujer, no fue paraguaya, ella nació en Eslovenia, fue traída a Paraguay por un filántropo, una persona única que tuvo el Paraguay, el doctor Andrés Barbero. Ella trabajó muchos años en el terreno con los pueblos indígenas. Ella descubrió que en Paraguay había 17 naciones indígenas. Despectivamente la gente usa etnia. Yo no digo etnia, yo digo nación. Yo prefiero decir república. Son repúblicas. Tienen sus autoridades, tienen su religión, tienen su idioma, tienen su organización política, social, económica, cultural. ¿Y qué es esto que está acá? Que también voy a dictar para ustedes esto que está acá. Dice ella, 3 corrientes migratorias llegaron a América. Una, 60.000 años. Ella dice del Paleolítico. Cree ella que ingresan por el estrecho de Bering. 60.000 años atrás. Otros llegan a América por el centro, llegan de la zona de Malasia, ya dice protomalasios. El primer grupo de 60.000, Branislava Susnik, de ella estoy hablando, dice que eran proto-mongoleses o proto-siberianos, migrantes, buscaban comida.
Y por el FOMI, ¿verdad? Por hambre, hicieron nómadas, entraron a América. Estos otros se dedicaban a la pesca en un mar. Y allí un maremoto, una lluvia, una tormenta, iban de isla en isla, dice Zurnik. Llegan a América por el centro, 40.000 años atrás. Unos van arriba, otros bajan. Y ella habla de una tercera corriente migratoria, dice proto-australoide o australiana, que llega a América vía Isla de Pascua y de allí entra a esta parte de América. Ella cree que eso ocurrió hace 20.000 años aproximadamente. Son del Neolítico. Ella encontró en Paraguay, particularmente en Paraguay, y decía ella en la región, tocando Brasil y tocando Argentina, la presencia hoy, hasta hoy, de las tres corrientes migratorias. En Paraguay están los guaraní como familia lingüística. Otra familia lingüística que no es guaraní se llama mascoy. Ellos no hablan guaraní, no hablan español. Su idioma, su lengua es diferente. Y hay otra que se llama samuco, familia lingüística samuco. Otra se llama familia lingüística mataco. Hoy, voy a terminar con esto, hay reconocidas por INDI, Instituto Nacional del Indígena, en Paraguay. INDI. Acá creo que es FUNAI. FUNAI Paraguay, INDI. Bueno, INDI tiene 19 naciones reconocidas. Eran 17 con Zurnik y 2 más que se dividieron, y en total en Paraguay hay 19 naciones indígenas hoy. En total, 140.000 nativos. De los 140.000, aproximadamente 100.000 hablan guaraní. Nosotros tenemos, muestro esta imagen, ya nos vamos. Quiero nomás mostrarles esta imagen acá. Este es un mapa hoy de los pueblos indígenas de Paraguay. Ahí en la parte superior, acá está mi cursor, acá ven en color naranja, anaranjado, esto acá, chamacocos y sir. ¿Cuántos son ellos? 160 últimas personas. En esta aula, en esta sala, si nos ponemos de pie, cabemos 160 personas. Ellos tomaron la más triste decisión de ya no multiplicarse. Ellos dicen, acabó nuestro tiempo, se acabó. Vamos a esperar la muerte. La población de menos edad, a partir del 2000, tiene ahora más o menos 40 años. Son aproximadamente también como 40 personas. Todos los demás ya son bellos. Abuelos, abuelas, ya no pueden reproducirse. 3 casos de mujeres que quedaron embarazadas. ¿Y qué hicieron? Ellos respetan el ciclo de la vida. La mujer desarrolla el embarazo, llegan los 9 meses, sale la criatura y acá una fosa, y entera la criatura es enterrada viva. 3 únicos casos en casi 26 años. Desde el año 2000 ellos dijeron no, se acabó, chao. Esa es la situación hoy de un pueblo indígena paraguayo. Entonces, yo no quise separar, si yo hoy hablo guaraní y no soy guaraní por mi etnia, ya soy paraguayo, yo sigo hablando guaraní, no puedo divorciar, no puedo separar la lengua y la cultura de sus dueños originales. Ese es el marco de respeto que todos tenemos que tener. Por eso yo pedí hace rato un aplauso por la licenciatura en guaraní, y que ese sea un testimonio acá en Brasil de que hay un amplio, interesante marco de respeto a los pueblos indígenas de Brasil. Hasta aquí.
Muchas gracias a todos.